Juárez y su México, por Ralph Roder. 44. Cuarta parte. La intervención. 11. En sus últimos meses de vida, Zaragoza tenía planeada una nueva ofensiva contra Orizaba, antes de que llegaran los refuerzos franceses. González Ortega apoyó el plan. Si ponemos en juego todos nuestros elementos, Orizaba caerá en nuestro poder, escribió a Juárez en aquel entonces. Pero si no hacemos esto, es más probable que seamos rechazados. Yo creo, señor presidente, que es absolutamente necesaria la prudencia, y más para jugar con una sola batalla todos los elementos organizados con que cuenta el Partido Liberal. Pero también creo que la cuestión franco-mexicana está colocada en el puro terreno de las armas, y que si hoy es difícil nuestra situación en ese terreno, más difícil ha de ser mañana, y ese mañana se acerca con pasos agigantados, y tendremos que recibir una batalla con más desventaja. Cuando la necesidad marca un camino, se la acepta de todas maneras. Los sucesos de Puebla han hecho que nos consideren los franceses. Mientras más golpes les damos, más nos han de considerar. Solo los sucesos que vengan podrán arrebatar la cuestión del terreno de las armas. La situación de los franceses, apretados entre las montañas y el mar, hostigados por la fiebre, las guerrillas, la desorganización y el cafard, abogaba elocuentemente en favor de tal táctica. Pero las derrotas sufridas en las cumbres de Aculcingo, en Barranca Seca, en el Cerro del Borrego y en Orizaba, comprobaban tan rotundamente la inferioridad de las fuerzas mexicanas en las batallas campales, que Juárez juzgó imprudente el plan, y Ortega le dio la razón. Mucho gusto he tenido en ver la prudencia y el aplomo con que usted juzga mi situación, la situación, le escribió, inclinándose ante su opinión. Usted, mi buen amigo, ha hecho mucho, y mucho le queda que hacer como a todos nosotros. Yo veo que la situación por nuestra parte es grave, pero más que queremos verla teñido de rosicolor, esto, no obstante, le está encomendada a usted, y tengo fe, y quiero tenerla, en que hará cuanto esté de su parte para conseguirla. Usted, mi amigo, no necesita mis consejos, pero yo quiero dárselos, no con ese carácter, sino con el de una expresión de amistad, de cariño y de nuestro interés. Tenga usted confianza en los pueblos, en los hombres que le apoyan y en el porvenir, y todo cederá a la voluntad de usted, por más borrascosa que sea la situación que nos espera. Por gratuito que fuera el consejo, era bien fundado, y si la confianza de Ortega en el triunfo era un tanto dudosa, la manifestó con toda lealtad. De común acuerdo, se abandonó la ofensiva contra Orizaba en favor de la defensa de Puebla. Si sabía que jugar todos los elementos organizados del gobierno en una sola batalla, la prudencia aconsejaba que se la dieran las condiciones más ventajosas, y por lo menos en criterio militar, Juárez y Napoleón pensaban igual. El mismo emperador recomendaba la máxima circunspección siempre que sus tropas se enfrentasen a fortificaciones, y en aquel punto coincidían la ciencia y la paciencia de los dos estrategos. Las fortificaciones de Puebla, de Zaragoza, como se había rebautizado el reducto, estaban terminadas cuando Juárez las inspeccionó en diciembre, salvo por las existencias de víveres perecederos. 6 semanas más tarde, y a los 5 meses de desembarcar los refuerzos franceses en México, Forey andaba siempre preparando la guerra en Orizaba. En París se había aplazado la apertura de la Cámara Legislativa hasta el 15 de febrero, con la esperanza de poder anunciar la toma de Puebla en aquella fecha. Pero el tiempo no importaba nada en México, y poco a poco el cuerpo expedicionario se aclimataba al país, no solo física, sino moralmente. Más afortunado que los demás, el capitán Losillón había rebasado Perote, de triste memoria, y alcanzado Quecholac, un pueblecito en las laderas de la Mesa Superior. Cada avance, empero, se pagaba con otra demora. Se dice que estaremos aquí un mes y que solo entonces tendremos los medios de transportación. Es de presumirse que Puebla no resistirá más de 15 días. La fecha, según el calendario, era el 21 de enero, pero la queja era crónica. El 4 de febrero
Estamos siempre en Quecholac, hostigados por la inactividad. La prudencia del comandante en jefe se vuelve imprudencia en mi concepto. A este miserable ejército mexicano le hace el honor de tratarlo como si fuera un ejército ruso o austriaco. Todo el ejército está convencido, y todos nuestros combates lo han comprobado, de que 3 batallones, 2 escuadras de caballería y una batería de artillería pueden atravesar todo México sin que el ejército mexicano se atreviese a atacarlos. Conforme con este principio, lo más indicado sería ocupar tanto terreno como podamos, con el fin de adquirir los recursos del país, y podríamos hacerlo con toda seguridad, cuanto más que sabemos que los generales mexicanos tienen encerradas a sus tropas en Puebla, por temor de que deserten o que se den a la desbandada. Todo eso se lo ha dicho al comandante en jefe, de todos los modos posibles, al parecer, pero no quiere escuchar, y solo dice que, una vez en marcha, nada lo detendrá. Puede ser, pero ¿cuánto tiempo hemos perdido? Por lo pronto, nuestro mayor deseo es avanzar, tomar Puebla, llegar a la Ciudad de México y regresar a Francia cuanto antes. Vino el 15 de febrero, pasó el 15 de febrero, y Forey marcaba siempre el paso, con el papel rayado. Desde el punto de vista militar, la pérdida de tiempo importaba poco, pero políticamente estas demoras eran perjudiciales, porque desalentaban a la reducida porción de la población que pudiera favorecernos. A falta de otra ocupación, el capitán Losillón se vio precisado a interesarse en la política. La actitud favorable de los extranjeros y de las clases acomodadas se enfriaba al darse cuenta de la incapacidad del ejército francés de rescatarlos a tiempo, y la politiquería militar suscitaba dificultades diplomáticas más graves que la dirección de la guerra, porque la fricción sorda en el cuartel general era ya de notoriedad pública. El comandante en jefe, que sabe lo que vale el criterio de M. Saligny, se llevaba mal con el ministro. Con la prohibición de comunicarse con París sin el permiso del comandante en jefe, estaba abosalado y sometido a la discreción asfixiante del general Forey. Y así todo iba de mal en peor. La prensa parisiense vaticinaba la desgracia y la revocación del ministro, desdicha sin fundamento. ¿Qué error se ha cometido? Dejando aquí a aquel hombre, blanco de la animadversión general. Y sin embargo, si la primera expedición a México hubiese sido independiente, si no hubiese sido remolcado por Almonte y sobre todo por Dubois de Saligny, concluyó Losillón, con la lógica de la lasitud, es casi seguro que hubiera triunfado. Las cuitas de febrero fueron confirmadas por el coronel Dubarrail, asignado al Estado Mayor del general Bazaine. Tuvo que abandonar el frente y regresar a Quecholac. La marcha, aunque corta, pasó por un clima siberiano y su regimiento llegó al puesto cubierto de canelones, como los regañones en la retirada de Moscú. En Quecholac, el coronel pasó un mes en una finca triste y aislada, ocupando a sus hombres con funciones de teatro por las noches y funciones profesionales durante el día, memorándose de que Napoleón I, al recorrer el vivaque en vísperas de Austerlitz, encontró a los soldados puliendo sus armas y soplando en sus plumas, y creyendo que el plumaje contribuyó mucho al brío de la batalla y al esplendor de la victoria. El coronel Dubarrail insistió en conservar la apariencia irreprochable de su regimiento, ocupando la tropa durante el día en pulir las corazas, las cornetas y hasta las cerraduras de las cabalgaduras, hasta que el brillo del latón reflejara sus rostros. Por la noche, en recompensa de la lata del día, los soldados representaban operetas y sainetes. Como no hay función sin contratiempo, una noche se le presentó un hombrecito, nervioso, seco, alerta, muy español de aspecto, cuyos ojos desalmados le hacían pensar en un guerrero árabe, que resultó ser el renombrado Leonardo Márquez, y que asistía con asiduidad a las diversiones francesas. De día, los artistas volvieron a la rutina de limpiar sus armas y matar el tiempo con la disciplina. Muy dado a la corrección, el coronel reconoció que no era tres cómode, y su devoción inflexible
a la Bonne Tenue no le granjeaba mucha popularidad a pesar del vodevil nocturno. Pero a toda costa tenía que conservar la moral del soldado raso, porque aún no había aparecido el general Forey. Las deserciones aumentaban, incluso de cabos y sargentos, y el comandante en jefe tuvo que expedir varias órdenes del día para poner al ejército en guardia contra las proclamas mentirosas del enemigo y la mancha imborrable de abandonar la bandera. Sin embargo, quien falseaba las guardias era el mismo Forey, ya que permanecía en Orizaba con una persistencia que favorecía una corriente de dichos desagradables. Y peor aún, donde se buscaba a Forey se daba con Bazaine, activo, competente, agencioso y ubicuo. Bazaine subrayaba la ausencia del comandante en jefe por la habilidad con que lo reemplazaba, pero no por eso fue menos antipático al coronel Dubarrail. Al fin y al cabo, Forey salió de Orizaba el 10 de marzo y alcanzó las cumbres de Aculcingo. Allá, al pie de aquel desfiladero infranqueable sin alas, se paró y convocó un consejo de guerra, integrado por un general divisionario, los comandantes de varias armas y sus lugartenientes mexicanos, Almonte y Márquez. El general Bazaine se abstuvo de asistir, observó el coronel, con el pretexto de que la tropa necesitaba su presencia, pero en realidad porque no quería tomar parte en las decisiones que debían tomarse allá, y para conservar su absoluta libertad de comentario. Esta era otra prueba de la duplicidad que mantuvo desde el principio de la campaña hasta el día en que logró su propósito de sustituir al general Forey en el mando. Como siempre, Bazaine hizo bien. El Consejo de Guerra pasó el día discutiendo los puntos más favorables para el ataque a Puebla, reduciendo las alternativas al Fortín del Carmen en el sur y de la fortaleza de San Javier y la penitenciaría en el oeste. Los mexicanos insistían en que el punto vulnerable era el Carmen, y el mismo Napoleón lo había recomendado a Forey en Francia. Pero Forey aplazó su decisión hasta encontrarse sobre el terreno y se levantó la sesión sin otra resolución que la de tomar Puebla por un lado o por el otro. Aunque el Consejo de Guerra no llegó a una decisión, la discusión siguió en el campamento entre los comandantes de las varias armas del ejército, y en Quecholac, el capitán Losillón preveía ya intuitivamente lo peor. Mucho me temo, pronosticó, que con el espíritu que ha presidido la dirección de la guerra hasta ahora, vamos a divertirnos con un sitio en regla, que nos asegurará la posesión de Puebla paso a paso, sin duda, pero que nos costará mucho tiempo y nos obligará a comer nuestras reservas y a gastar muchas de nuestras municiones. Luego tendremos que pasar por lo menos un mes en Puebla para reaprovisionarnos y formar allá una base de operaciones, y llegaremos así a la estación de lluvias, que bien puede parar en seco nuestra marcha sobre la Ciudad de México. Con un asalto brusco le pareció posible tomar la plaza en 5 o 6 días, pero a condición de desoír la opinión de los ingenieros, que querían un ataque regular, con paralelas y todas las reglas del Politécnico. Tenía la esperanza de que Forey no caería en aquella trampa, por lo menos, y cifraba sus esperanzas en el hecho de que, habiendo perdido el 15 de febrero, el comandante en jefe fijaba ahora la fecha del 15 de marzo, onomástico del príncipe imperial para su entrada triunfal en Puebla. Ya es muy tarde para eso, agregó prudentemente, y no lo creo posible. Pero la expedición estaba en marcha y no convenía cavilar. Solo faltaba recalentar la moral del ejército. 3 semanas antes, Forey había expedido una orden en tal sentido. Hace casi 9 meses, empezó diciendo, un número muy reducido de vosotros, marchando con confianza ciega sobre México, tropezó con un obstáculo en Puebla, que no pudisteis vencer por falta de los medios materiales. No se ha desperdiciado el tiempo, siguió afirmando. La paciencia que habéis demostrado en preparar vuestros medios de acción puede ser que haya sido imputada por los ilusos soldados del gobierno que reina por pocos días más en México, con la presunción de su fácil triunfo del 5 de mayo, al miedo que os inspiraron. Si se han adormecido con tan torpe ilusión, terminó exhortando, que sea terrible su despertar. Pero para reanimar al ejército hacía falta algo más
que el fiat del general Forey. La orden llevaba la fecha del 17 de febrero y no fue hasta mediados de marzo cuando se expidió la orden de marcha. Además, como lo hizo notar el coronel Dubarray, se hacía la guerra sin encono y la contienda era cortés, si es que se puede emplear tal palabra, o lo más cortés que fuera posible. La orden surtía el efecto de un sobregiro librado sobre la Intendencia General del Ejército, pertrechado con todo lo indispensable, menos el ánimo para mover la expedición. Pero bastaba el movimiento para reencender la chispa. Si los últimos preparativos no eran del todo perfectos, se hallaban listos, por lo menos para los últimos retoques, y la cortesía terminaba en Puebla, donde empezaba nuestro México. La vanguardia del ejército francés, bajo el mando de los generales Douai y Bazaine, llegó a la vista de Puebla el día 16 de marzo, aunque la última mano dada a sus preparativos impidió que el comandante en jefe celebrara aquel día como lo tenía pensado. Oficialmente se podía decir y se dijo que el cerco de Puebla coincidió con el cumpleaños del príncipe imperial. En realidad, la operación principió 24 horas más tarde. El día salió a pedir de boca. El cielo gris, opaco e inclemente, con aguaceros y airazos constantes durante las semanas anteriores. De repente se despejó. Salió el sol, saludado por el ejército francés con tambores batientes, clarinadas y melodías marciales. Dijo, «Setiat magnifique», dijo el coronel Dubarray. Durante todo aquel día gozamos del más grandioso de los espectáculos. Todo el conjunto respiraba esplendor, opulencia, magnificencia. El camino que íbamos siguiendo corre por las crestas que forman el borde de la cuenca, y balanceados por el trote elástico de nuestras cabalgaduras y embriagados por el aire primaveral, tuvimos constantemente ante los ojos las cúpulas, los campanarios, las terrazas, las azoteas de la ciudad y el panorama de los contornos. De vez en cuando, un cañonazo inofensivo de la plaza, o algunos carabinazos aún más inocuos, disparados por los centinelas de a caballo en la llanura, intensificaban nuestro gozo de turistas con el sabor de sabernos una vez más soldados. El general Bazaine, que era todo un maestro en esa clase de operaciones, hizo cortar, ocupar y guardar todos los caminos. Al anochecer, vivaqueamos a la vista de las murallas. La operación siguió desarrollándose durante 2 días. Todo el cuerpo expedicionario, 26,000 hombres en total, desembocó gradualmente en la vasta llanura y se desplegó a ambos lados de la ciudad, girando en torno del Mojón en un inmenso movimiento envolvente que se realizó a la perfección, hasta en el concepto del capitán Losillón, a pesar de grandes dificultades por la falta de derroteros y lo accidentado del terreno, lleno de hoyos y quebradas, en donde las cureñas sobrepujaban a las mulas, incluso con equipos de 4 mulas, y los soldados tuvieron que romper filas y arrimar el hombro a las ruedas, y a menudo hubo momentos en que una salida del enemigo hubiera trastornado el movimiento. La oportunidad de caer sobre aquellas columnas de flanqueo, extendidas tan lejos que la cabeza se encontraba a 10 o 12 horas del centro y expuestas al asalto antes de poder llegar los refuerzos, era muy tentadora para los asediados. Pero una salida significaba una batalla campal, y González Ortega la prohibió. Por 48 horas, la marcha de Oruga siguió arrastrándose sobre el campo de batalla, y aunque varios cuerpos de caballería mexicana revoloteaban por delante en actitud de observación, los 26,000 flanquearon la plaza y ocuparon posiciones al sur y al oeste, sin disparar un tiro. A todos, este triunfo fácil nos hizo agua a la boca, observó el capitán Losillón, y nos hubiera gustado echarnos inmediatamente sobre las primeras fortificaciones, llamadas La Penitenciaría y San Javier. Supimos a ciencia cierta que los mexicanos no nos esperaban por ese lado, cuando llegábamos, y que San Javier no tenía artillería, pero en un momento podrían llenar con hombres aquella entrada. Por temor a tal eventualidad, el comandante en jefe no quiso atacar la posición a viva fuerza y optó por un sitio regular. Los ingenieros, pues, se habían llevado el día. Sin embargo, el día que borraba 6 meses sedentarios,
comprobando que la expedición era portátil y que colocaba al ejército a horcajadas sobre el camino real a México, era un día fausto. Al caer la noche, el espectáculo era brillante con los fuegos del vivac francés poblando la llanura y con el cielo surcado por cohetes lanzados desde la ciudad, en señal luminosa y elocuente de que la comunicación quedaba cortada y que el sitio comenzaba en verdad. El acontecimiento del día siguiente fue la salida del comandante en jefe. Muchos de sus oficiales lo avistaban por primera vez y uno de estos era el capitán Blancot, pero apenas sí lo entrevistó de paso, perseguido por un enjambre de personas más o menos militares, entre las cuales reconoció al general Almonte por su uniforme bordado. El general Forey pareció malhumorado, pero se aseguraba que esa era su cara normal y andaba ahora en plena actividad inspeccionando la plaza desde todos los ángulos y volando como una abeja de un obstáculo a otro. El espectáculo era grandioso. Parecían unas pinzas enormes abriéndose al sur de Puebla y cerrándose al norte, detrás de la ciudad, dijo el coronel Dubarrail. Con Bazaine al sur y Douai al oeste y Forey en todas partes, no hubiera debido escaparse nada de la plaza. No obstante, en la noche del 21 al 22 de marzo, por apatía, por descuido o tal vez por connivencia, la tropa auxiliar del general Márquez permitió que 500 jinetes saliesen a reunirse con el ejército de socorro del general Comonfort. El hecho era deplorable. No había por qué reforzar aquel ejército, y aquella caballería, inútil para la defensa, hubiera mermado sus subsistencias de víveres. También en el teatro de la guerra, el general Márquez asistió al espectáculo francés como espectador. Sin embargo, después de este pequeño contratiempo, el cerco era hermético. El sitio podía comenzar. Después de realizar un estudio detenido de la ciudad y del cerco de fuertes por espacio de 48 horas, el comandante en jefe mandó tomar la penitenciaría. Esta operación la encomendó a Bazaine, lo que no dejó de extrañar a Aux gens du métier, todos de acuerdo con Márquez, Almonte y Napoleón en que el Carmen era el atajo más indicado. Para recurrir a un símil consabido, dijo el coronel Dubarrail, atacar Puebla por San Javier era agarrar al adversario por la pierna o por un brazo. Atacar Puebla por el fuerte del Carmen era golpear al enemigo en la barriga. El general Forey prefirió la pierna o el brazo. El plan le pareció más adecuado, dada la artillería de que disponía. Tuvimos 56 bocas de fuego. De estas, 6 eran cañones de sitio. Puebla tenía montadas en sus murallas 96 piezas y 8 de ellas solo en el frente de San Javier. Con 56 en reserva, el armamento total de la plaza llegaba a 151 cañones. ¿Y qué? ¿No teníamos también la autoridad de M. de Sally asegurándonos que esos cañones, esos parapetos, esas fortalezas no eran más que de decoración de teatro? Que detrás de ellos fermentaba una población clerical aguardando con impaciencia su salvación y pronta a caer de rodillas ante sus conquistadores. El general Forey le prestó fe, porque siempre se cree lo que se quiere creer, y no se imaginaba la resistencia que se la tenía preparada. Había dicho y repetido muy a menudo que no buscaba más gloria en México, que le sobraba la gloria ganada en sus campañas anteriores, pero que quería dirigir una especie de campaña administrativa y paz y felicidad a un lindo país y a un pueblo bueno, presa de pillaje y anarquía, y que solo necesitaba orden y seguridad para marchar paso a paso con los pueblos más civilizados y avanzar con ellos en la vía del progreso. En cuanto al general Bazaine, él era lo que fue toda su vida, ambiguo y socarrón. Trataba lo menos posible al general Forey, cultivaba a M. de Sally cuanto podía y acabó por convencerlo de que las cosas marcharían bien solo cuando él, Bazaine, sustituyera al general Forey. El ministro de Francia trabajaba para tal fin, y debo confesar que el ejército en general compartía esa convicción. La penitenciaría y el convento fortificado de San Javier formaban una sola obra accesoria y una posición formidable que dominaba el acceso a la ciudad.
estaba pegada a ella como una excrescencia e imponía al ataque reductos bien calculados. Se cavaron trincheras y con Bazaine en el mando, el progreso era rápido. El capitán Losillón lo logró con una plumada. Los mexicanos no entendían nada, probablemente, de lo que estuvimos haciendo, y no nos molestaron en lo más mínimo. Y en 3 días quedó establecida la tercera paralela, con la pérdida de solo 2 hombres. Pero su mano corría con un pulso acelerado. En verdad, pues la verdad variaba según algunos observadores y otros oficiales tomaban apuntes. Lo que tanto aceleraba la operación fue la pulsación continua de los cañones de las fortalezas circunvecinas, y bastante bien entendieron los mexicanos la operación para disputarla vigorosamente. Pero Bazaine se atrincheró, y nada era capaz de detener a Forey, una vez lanzado Bazaine. Luego que tenía acabada la segunda paralela, la artillería entró en acción, demoliendo la fachada del convento. La tercera paralela quedó establecida a 135 metros de la brecha, quebrando el edificio. Ya se podía lanzar el asalto. El fuerte se prestaba a un sitio en regla y se podía calcular matemáticamente la hora de su caída, apuntó el coronel Dubarrail. Sin embargo, Bazaine optó por tomar la posición por asalto, pero con las precauciones del caso. Bajo las sombras de la noche se abrió una cuarta paralela, reduciendo la distancia a 70 metros. La única incógnita era la profundidad del foso, y para coronar la obra de acercamiento, el capitán Losillón salió con un piquete de reconocimiento en la oscuridad. Sin alcanzar el foso, regresó con información más valiosa, provocando en el fuerte una descarga que no dejaba lugar a dudas de que los mexicanos no dormitaban sobre sus laureles. Para el capitán Losillón, la hora de la verdad sonaba poco después de la medianoche del 29 de marzo. Para el ejército, a las 5 de la tarde del mismo día. A las 2, las paralelas estaban llenas de bote en bote con tropas selectas, los supervivientes del fiasco del año anterior agachándose en la primera trinchera, en espera de la voz de mando, y a las 5 en punto, resucitados por los toques de una lejana campana de iglesia, Bazaine lanzó el asalto. Vivas huracanadas prorrumpieron de la tierra, y una larga sublevación las precipitó a la escarpa, oleada tras oleada, bajo el fuego nutrido saliendo de los parapetos, las terrazas, los sacos de arena y los campanarios del convento quebrado, y de todo el cerco de fortalezas contiguas que ladraban en coro. Pero nada los detuvo. Sonaba la hora soñada y los asaltantes la hicieron suya con un tranco de gigante. Con el escozor de una derrota inolvidable en el pecho y asusados por una columna de reclutas que ignoraban el fracaso, los veteranos del primer cuerpo expedicionario irrumpieron en el convento a sangre y fuego, y lo encontraron lleno, relleno, en realidad, de hombres, no de mera raza humana, sino de sus semejantes e iguales, combatiendo a todo trance, disputando cada palmo de terreno, cayendo en montones y muriendo en manada antes que ceder la posición. Se conquistó la posición, pero para solo pararse en seco. Vino la orden de suspender el avance, y no fue orden de Forey, sino de Bazaine. Pero, aunque lo hubiésemos querido, imposible hubiera sido avanzar, confesó el capitán Losillón, porque el enemigo había acumulado artillería en todas las calles y puesto en estado de defensa cada casa. Separada de la ciudad, pero contigua con ella, la posición era un blanco por ambos lados y una trampa táctica. Terminada la carnicería, Bazaine recorrió el terreno al atardecer. Tan acostumbrado como era, tan curtido en su oficio, reputaba, no obstante, todas las víctimas sus pérdidas, y pasó apesadumbrado entre los caídos amontonados a sus pies. El capitán Blancot, su ayudante del día, le pisaba los talones sin envidiar a los camaradas que conocieron el ardor del combate. Alejado del calor de la batalla, Blancot conoció la hora de la verdad al sentar el pie entre los cúmulos de carne viva, defendiendo su lecho de muerte con sus últimas convulsiones. Los gritos de algunos mexicanos caídos en un almacén de pólvora, incendiado por el enemigo en su retirada, le hirieron el oído con una angustia tal que igualaba la furia del huracán en Veracruz. Bazaine murmuró, entre dientes,
una banalidad sobre los horrores de la guerra y siguió recorriendo la posición. Otros motivos de pesadumbre hubo al día siguiente. El comandante en jefe recorrió la posición y felicitó a Bazaine por un triunfo inesperado, pero que facilitaba el sitio menos de lo que esperaba. El convento quedó demolido, pero la penitenciaría, intacta, ocultaba el verdadero obstáculo, la ciudad misma. Y por desgracia se había tomado preso a un ingeniero mexicano que aseguraba que la defensa de la ciudad seguiría de casa en casa. La posición conquistada era a la vez una saliente y una cuña, y por detrás del reducto cada casa estaba fortificada, cada calle atrancada, cada barricada montada con baterías, y la plana mayor, estudiando el panorama y cambiando impresiones con el preso, se dio cuenta cabal de la dificultad de tomar, paso a paso, cuadra por cuadra, esa densa colmena de casas. En la época, Puebla abarcaba 158 cuadras, de las que la primera era la penitenciaría, y Forey, con su afinidad para las dificultades, estaba en su centro. Hasta el capitán Losillón quedó impresionado. En suma, la cosa es más difícil de tragar de lo que pensábamos, porque esta gente tiene cierta fuerza de resistencia cuando se encuentra enmurada, concedió. Sin embargo, tenemos esperanzas de terminar en 8 o 10 días y sin pérdidas excesivas con nuestro sistema de avanzar de casa en casa. Se puso a prueba el sistema con bastante éxito, al principio, pero como era lento, cansaba el arranque de la tropa. A fuerza de abrirse paso de casa en casa, se arrasaron 4 cuadras en 2 días. Se recurrió a varias alternativas, cañonazos, ataques nocturnos. No cabe duda, tenemos delante una guerra callejera, informó Losillón al fin del segundo día. Creo haber manifestado mucha moderación al decir que terminaríamos en 10 días. En fin de cuentas, nuestros combates nocturnos resultarán más costosos que un asalto a viva fuerza, lo mismo que en Sebastopol. Y cuando entremos en Puebla, encontraremos poco o nada más que escombros. Y momentáneamente su pensamiento anticipó las consecuencias. ¿Qué dirá esta gente a quien repetimos todos los días que no venimos para guerrear contra ella? Además, el frío era intenso. Nunca antes, ni siquiera en Crimea, había tiritado tanto en las horas de la modorra. Al cabo de 8 días, caminando a la Zapa, se tenían limpiadas 7 cuadras, y cada avance la resistencia se hacía más firme. Las baterías montadas en la penitenciaría no tenían el calibre suficiente para perforar las macizas construcciones españolas abajo. Se colocaron más minas, se soltaron más ataques nocturnos, sin dejar una impresión apreciable en esas sólidas casas coloniales que nulificaban todos los métodos conocidos de tumbarlas. Los soldados se desanimaron, los oficiales murmuraron. El inventor del sistema era un mutilado, que había perdido una pierna en Orizaba y que vivía en una silla de ruedas, pero era jefe del Estado Mayor. Dada su inmovilidad inevitable, el comandante en jefe tuvo que recorrer el terreno personalmente, y allá, cercado dondequiera que clavaba los ojos por barricadas y arrinconado entre conventos que pululaban con tiradores perfectamente parapetados, se compenetró de los obstáculos que burlaban a sus mejores tropas y optó por una guerra subterránea. Los zapadores abrieron galerías, pero al perforar los sótanos toparon en los escombros con la roca básica, y como casi todo Puebla está construida sobre roca, se suspendió el experimento. Se propusieron nuevos expedientes. Forey los aprobó todos, sin adoptar ninguno. Es exasperante el general Forey con su irresolución y su falta de firmeza en el mando, lamentaba el capitán Blancot. Acoge todos los dimes y diretes que le zumban en los oídos y no parece tener opinión propia. Cada quien tiene razón a su vez, y todos andan equivocados en turno. Bazaine recomendó un ataque a los fuertes exteriores, y Forey accedió a su parecer, pero sin abandonar el sistema de su compadre en jefe en la silla de ruedas. Se convocó a consejo de guerra para repasar la situación de planta. Regla general, observó el coronel Dubarray, cuando se convoca a consejo de guerra, es casi seguro de que algo anda mal. Cuando todo va bien, el comandante en jefe se apropia de toda la gloria.
En el caso contrario, se apresura a compartir la responsabilidad con el mayor número posible. La conferencia llegó a una parada colectiva. Aquella mañana, al asistir al entierro del comandante de la artillería que acababa de caer, Forey había dicho: moriremos todos, y yo el primero, pero tomaremos Puebla. Por la tarde, cansó al Consejo de Guerra con el temor de sacrificar sus mejores tropas y fatigó sus asentaderas con el esfuerzo de hacer algo. Por deferencia a Bazaine, se resolvió por el ataque a la fortaleza del Carmen, y por deferencia a su jefe de Estado Mayor, por seguir con su sistema, intensificándolo con minas y cañones. Pero el nuevo comandante de la artillería le hizo notar que su parque de campaña no producía efecto alguno contra conventos y templos, que era imposible introducir sus 8 grandes cañones de sitio en las calles, que ya no le quedaban bastantes municiones para emprender otro sitio, que no tenía más que 600 kilogramos de pólvora de mina, y el Consejo descartó aquella solución. Luego se pensó en mandar traer de Veracruz los cañones navales, pero ante las dificultades del transporte y del tiempo necesario, se abandonó también esa inspiración. Acto seguido, Forey propuso su propia solución, la más atrevida de todas. Propiamente dicho, no era la suya propia, pues la tomó prestada de un joven oficial anónimo, pero por ser anónimo mereció su recomendación entusiasta. Y la inspiración dejó estupefacto al Estado Mayor. Se trataba nada menos que de levantar el sitio de Puebla, evacuar los enfermos y los heridos al pueblo vecino de Cholula y marchar sobre la capital. Inspiración genial. Según el comandante en jefe, la idea era una locura política y militar increíble, según el coronel Dubarray. Semejante retirada precipitaría a toda la nación en brazos de Juárez, nos cubriría de ridículo y de vergüenza, y justificaría todos los ataques de la oposición en Francia y toda la oratoria defensiva que servía al enemigo de tapón de estopa para sus cañones. Y esa locura habríamos de realizarla dejando atrás a los 25,000 valientes asediados en Puebla y teniendo por delante al ejército auxiliar de Comonfort. Eso significa el desastre certero y la derrota asegurada. Sin embargo, el Consejo acogió la solución casi con unanimidad. Bazaine no la objetó y Douai la aprobó. Ambos alegaron que sus soldados estaban hartos de la guerra callejera. Al levantar la sesión, el Estado Mayor se retiró, afligido e inquieto con el compromiso de reservar la resolución, pero sin pensar en el soldado raso. En media hora todo se sabía y en el campamento bullía la sangre francesa. Los comandantes, luego que tomaron contacto con la tropa, reconocieron su error y persuadieron al comandante en jefe a que se desdijera. Acordadamente se resolvió que Bazaine se encargaría del sitio de los fuertes del Carmen y de Totimehuacán, al sur de la plaza, y que los otros comandantes seguirían practicando lo más económicamente que fuera posible el sistema del inamovible jefe de Estado Mayor. Y el comandante en jefe, cobrando ánimo, se acostó, jurando que, costara lo que costara, acabaría por vencer a la arrogante Puebla. El problema fue delegado a cada uno de sus generales en turno. El 18 de abril, un mes después de iniciarse el sitio, el capitán Losillón se encontraba siempre en la penitenciaría y en apuros para explicar tanta dilación. Los mexicanos se defienden con un vigor de que estuvimos muy lejos de creerlos capaces, escribió a sus padres. Además, nos faltó dirección y coordinación en las operaciones de sitio. Cada 24 horas recibimos otro general en las trincheras. Generalmente no adopta ni la manera de pensar ni el modo de obrar de su predecesor. Además, no tiene tiempo suficiente para familiarizarse con el terreno de este dédalo de muros tunelados que hemos creado para comunicar una casa con otra y por consiguiente para apreciar correctamente nuestra posición y resolver sobre lo que debería hacerse. Por añadidura, los artilleros y los ingenieros trabajaban cada uno por su parte, sin pensar en el conjunto. Tal estado de cosas no podía menos de dar malos resultados. Esto es lo que sucedió. De ahí que se encontraba todavía en la penitenciaría.
La cárcel, réplica de un modelo norteamericano, era magnífica, con muros de 2 o 3 metros de profundidad. Pero todo en México está arminado o incompleto. La penitenciaría está en la segunda categoría y el sitio también. La medida del problema la daba esa construcción inmensa, planeada en gran escala, dentro de la cual se encontraban en celdas de 2 por 2 y medio, de 2 por 2 y medio de largo y ancho, arredilados pero absolutamente a salvo, porque los pequeños obuses esféricos del enemigo se embotaban sin efecto contra ese muro de contención penal. Puebla era la penitenciaría multiplicada 157 veces. Algunas cuadras de celdas cayeron en su poder con relativa facilidad, porque el enemigo las abandonaba para reducir su línea de defensa. Tenían un pie dentro de la circunvalación, pero estaban apenas frente al convento de Santa Inés, primer baluarte del cerco interior de defensa, y los peritos se descocaban para quebrantarlo. Al general Doguay le tocó su turno. A este comandante, que vino a México como ayudante de Lorenzés y que se había vuelto un criticón veterano de sus colegas, Forey le encomendó el rompecabezas. Para batir en brecha la fachada del convento, se montaron baterías en la cuadra frente al reducto y se preparó el asalto con todos los recursos que su propia pericia y la imaginación de sus colegas concibieron, porque todos sacaron la cabeza para darle el pie y la mano. Se minó la calle para hacer volar la muralla exterior, pero en la noche anterior el enemigo, enterado por el taladrar, contraminó los aproches, y antes de fusionarse los plagiarios, estalló una tempestad, y en 10 minutos la trampa de topos resumaba tanta humedad que se tomó el partido de hacer volar la dinamita prematuramente. Este contratiempo fue la causa de nuestro fracaso al día siguiente, según el capitán Losillón, pero tan acostumbrado estaba ya al fracaso que se agarró de cualquier pelo para explicárselo y presentía el desastre al examinar la posición de la madrugada. La semi-explosión de la mina había socavado parte de la muralla exterior, pero del otro lado había un gran jardín cercado por enrejados de hierro labrado que la concusión o los mexicanos habían inclinado a un ángulo imposible, y más adentro el enemigo quedaba atrincherado en 4 andanas, entre los contrafuertes del convento con bocas de fuego a ambos lados. A las 6 de la mañana, las baterías francesas abrieron el fuego machacando el blanco por espacio de 3 horas sin interrupción. 30 artilleros cayeron bajo la metralla del enemigo, y a las 9 se informó a Doguay que las municiones escaseaban y que la artillería ya no podía más. Se lanzó el asalto. 2 columnas cruzaron la calle y rompieron filas antes de agarrar las rejas torcidas. El capitán Losillón confesó que, de hallarse en el pellejo del general, hubiera contramandado el ataque, pero la vanidad y la voluntad de vencer nos incitaban a realizar nuevos esfuerzos, aumentando siempre nuestras pérdidas. Seguir carecía de sentido. El general Doguay determinó suspender el ataque y mandó a la artillería reanudar el fuego. En eso, Losillón supo que 200 hombres habían rebasado el enrejado y penetrado en el patio, y se apresuró a señalar al general que se encontraban entre fuegos cruzados. Este semi-éxito, y no la semi-explosión de la mina, fue la causa del fracaso. ¿Quién sabía conservar a la vez sangre fría y sangre francesa ante el dilema? No el capitán Losillón. Mirando a Doguay, le faltaban palabras para pintar la cara de aquel hombre bueno, sabiendo que sus hombres se encontraban en poder del enemigo, y abandonarlos, o reanudar el asalto sin la posibilidad de triunfar. Mordiendo los labios hasta sacar sangre, me dijo: manda a las baterías que cesen el fuego. Muy hombre se mostró en aquel revés. Luego que se tocara retirada, redobló el fuego del convento, y la intentona terminó con la retirada general. Pero solo comenzaba el desastre. Volviendo a la penitenciaría a las víctimas, el más maltrecho, el general Doguay, que, ileso, llevaba en la cara los sufrimientos de los demás, no sabía disimular su pena. Abrazó a Bazaine. La plana mayor se reunió en otra conferencia.
La consulta se verificó en una sala a la extremidad de un largo pasillo. La bóveda tenía muy buena acústica. El capitán Blancot, que estaba de ordenanza y al alcance de la voz, no perdió detalle de la discusión y tomó apuntes, como de costumbre. La discusión comenzó en voz baja, por respeto a los moribundos, suponía el joven, pero no tardó en acalorarse. De palabra en palabra se alzaban las voces y el foco acústico las difundió. Douai y Bazaine culparon al sistema de guerra callejera. El inventor lo defendió con obstinación y Douai acabó por perder la paciencia y aclarar que el coronel Auvergne era incapaz de opinar, estando en la imposibilidad de presenciar los resultados. Aunque muy merecida la observación, Blancot no pudo menos de admirar el vigor con que el mutilado, rechinando nerviosamente en su silla de ruedas, contestó que, caso de ser necesario, se haría transportar al campo de batalla. Su sistema quedó condenado, sin embargo, frente a Santa Inés. Bazaine y Douai propusieron tomar los fuertes exteriores, uno tras otro, y esperar la caída de la plaza, bien por hambre, bien por rendición. En resumidas cuentas, dijo alguien, desde el punto de vista militar, ya se había tomado Puebla, puesto que ocupaban la saliente en que se encontraban sentados. Y si los locos que defendían la plaza se obstinaban en hacer una guerra de salvajes, arrasando una ciudad para levantar barricadas, no era esa una razón atendible para seguir con una lucha que ya no era una guerra profesional, sino de hordas revolucionarias. Otras voces encarecieron la idea de Forey de levantar el sitio y marchar sobre la capital, donde se les recibiría con brazos abiertos. Pero Forey había abandonado esa inspiración y salió con otra, aún más atrevida. «Ma foi, messieurs», dijo, antes de salir de Francia, «pedía material que me fue negado. Bueno, declino mi responsabilidad y ustedes pueden hacer lo mismo si así les conviene». Al entreoír aquellas palabras, que por sí solas hubiesen bastado para acusarlo ante un tribunal militar, Blancot creyó haber trasoído tan increíble despropósito. El comandante en jefe declinando su responsabilidad, Forey culpando a los Ronds de Croix que calentaban el asiento en París, soltar una desvergüenza tal entre gente decente. El solo hecho de entreoír su flatulencia era una calamidad. Todos enmudecieron y después de un momento de embarazo se reanudó la discusión, interrumpida brevemente por un capitán de Suavos que llegaba de Santa Inés con una lista de los perdidos. Forey la leyó sin proferir una palabra. No salió son de su humanidad entonces. El Suavo, llevando la palabra por sus camaradas, le informó que 200 resistían todavía en un rincón del convento, que luchaban, que se oían sus voces, que la suya se anudó. Humanamente no pudo más. Se cuadró en espera de órdenes. El silencio se hizo pesado. Al fin, Forey suspiró. «Lástima», murmuró, «lástima. Lamentables consecuencias de la guerra». La discusión siguió en voz baja, sin resolución, y una hora más tarde, Forey levantó la sesión diciendo: «Ma foi, discutan ustedes y tomen acuerdo». Al pasar por las filas de heridos en el piso, le siguieron miradas resentidas, que afortunadamente no veía el viejo, pero que vieron sus acompañantes, el capitán Blancot, Bazaine, Douai y los demás, y los hombres cansados que regresaban de Santa Inés, mudos, abatidos, desmoralizados, pero marchando, por lo menos, codo con codo. No, ciertas cosas no las aguantaba un francés. Había una mujer en Puebla que desde una ventana hacía ostentación de su nalgatorio ante una trinchera de muchachos franceses hasta que uno le soltó un tiro. Y ahí estaba Forey. Coincidiendo con el fracaso ante Santa Inés, Forey recibió una carta del emperador en que le aseguraba que sabía de muy buena fuente, el ministro norteamericano en París, que el ejército no encontraría resistencia seria en Puebla ni tampoco en la capital. La carta, que el comandante en jefe no supo digerir en silencio, provocó las reflexiones más amargas en los cuarteles, y el coronel Dubarrail, por su parte, las suscribía cordialmente. Nos decimos,
En París no comprenderán lo que estamos haciendo aquí. Nunca alcanzarán a explicar por qué no podemos aventajar a estos mexicanos. Y sin embargo, estuvimos haciendo lo posible. No nos cuidábamos. Pero además de nuestra morosidad previa, permitiendo que Juárez se aprestara, supimos, vagamente por lo menos, que había otros motivos de tan extraordinaria tenacidad. En primer lugar, Puebla siempre había pasado por ser la capital reaccionaria y clerical de México. Se llamaba Puebla de Los Ángeles, y hasta entonces había merecido el nombre. Por eso, tenía el gobierno liberal un interés doble en prolongar la resistencia, comprobando así que el partido disidente tenía que luchar a su lado contra el invasor, y arrasando al mismo tiempo la ciudadela de sus adversarios políticos para castigar su prolongada oposición. Además, desde todos los rincones del mundo, vinieron volando a Puebla aventureros, atraídos, algunos por una afición mórbida a las crisis, otros por codicia y por la posibilidad de medrar, otros más por su odio al imperio y a Francia. Todos estos extraños se cuidaban bien de evitar la línea de fuego, pero con su presencia y sus arengas sobreexcitaban la determinación de los oficiales mexicanos de entregar la plaza solo en el último trance. Por ende, nuestras propias disensiones políticas sirvieron para prolongar el sitio. Mencioné ya la oposición a la expedición mexicana de los célebres 5 de la Cámara de Diputados. El discurso pronunciado por Jules Favre, con tal motivo, vertido en todos los idiomas, llegó a Puebla en pacotillas. Los asediados nos inundaban con ejemplares, y es un raro ejemplo de las complicaciones humanas el hecho de que esa bilis derramada en el recinto de la Cámara Legislativa haya sido moldeada del otro lado del globo, en balas de plomo que dieron muerte quizás a los hijos de aquellos que eligieron a Jules Favre. De otra manera, no hubiera sido redondo el globo. Y por desgracia, la infección política de la derrota siguió recorriendo con la carta del emperador toda la línea campal. El capitán Losillón se esforzaba tercamente en minimizar el desastre. Después de este miserable asunto, hubo un cierto desaliento, confesó, pero el esfuerzo era poco afortunado, y la profundidad de su desaliento la revelaba su determinación de superarlo. Acabaremos por conquistar esta ciudad de Puebla de Los Ángeles, siguió insistiendo, y sin duda, si hubiera sido Puebla de Los Ángeles, le hubiera asistido la razón, pero se trataba de Puebla de Zaragoza. Solamente puede durar mucho porque los mexicanos que se encuentran allá adentro no son los mexicanos que conocimos. La defensa de Puebla, en suma, ha sido organizada y dirigida perfectamente. No podemos levantar el más mínimo reducto sin que la plaza lo aplaste el mismo día. ¿Qué dirá el emperador al recibir esta noticia? Él, que nos aseguraba por correo que sabía de la manera más positiva que no encontraríamos resistencia ni en Puebla ni en la Ciudad de México. ¿Qué guerra más miserable es esta que estamos librando aquí y qué daño hará a Francia? Sus reflexiones evitaron y volvieron al punto sensible, buscando alguna explicación del estancamiento más verosímil que la incompetencia del comandante en jefe o los defectos técnicos del sitio. La política formaba parte integral del cuadro. Hemos venido a atacar la parte más vital y progresiva del país, la parte más fuerte y más numerosa. Contamos con el partido podrido y gastado. Hemos venido, en suma, a combatir el principio liberal que nos preciamos de sostener en casa. Vinieron a México, en suma, porque se les vendió galleta rancia en Francia y no cataron a Jules Favre a tiempo. A eso hay que añadir la influencia de Saligny, el hombre responsable de que nos encontremos tan mal empeñados en esta guerra y que tantas dificultades ha creado para el mando militar. Al oírle hablar, hubiera ido desde Orizaba a la Ciudad de México con un solo batallón de suavos, y hablando del diablo, acababa de aparecer ante Puebla. Dilatándose en Orizaba, aún más que el mismo Forey, M. de Saligny llegó al frente a tiempo para presenciar el desastre ante Santa Inés y para agravar la irritación en el cuartel general. El capitán Blancot fue encargado de alojarlo. La comisión era difícil. Persona non grata en el cuartel general.
nadie pudo ni quiso acomodar a un tinterillo del Quai d'Orsay en aquellos parajes. Pero el capitán desempeñó con crédito el cargo ingrato. Dio con un general complaciente, dispuesto a compartir un molino con un ministro, y como el ministro llegaba repartido en 5 coches, uno cargado de mujeres, nadie hubiera podido surtir la dificultad mejor que Blancot. Le interesaba conocer a tan mentado personaje y tomó apuntes. Su primera impresión era favorable. Tuvo la grata sorpresa de tratar a un hombre dotado de una cultura sumamente agradable y de un gusto refinado en materia de mujeres. Y el joven era parisiense. Su primera impresión, empero, fue borrada por la segunda. Con el ministro vino otro Gros Bonnet, M. Boudin, inspector de finanzas, que acababa de llegar de Francia. Y como M. Boudin caía en el frente inesperadamente y no había dónde colocarlo tampoco, el capitán dio por supuesto que el ministro accedería a compartir con él un cuarto de su mitad del molino. Pero eso fue mucho que pedir a M. de Saligny, y M. Boudin tuvo que pasar la noche en una tienda de campaña. Habiendo hecho su servicio militar, el financiero se acomodó al tiempo y gozó por lo menos del fresco. Al sentir del capitán Losillón, el ministro era una espina entre cuero y carne, y así pensaba todo el mundo. M. de Saligny era incorregible. Después del fracaso frente a Santa Inés, tuvo la decencia suficiente de desagraviarse con el general Forey. Pero, ¿cuántas vejigas se desinflaron con aquel desastre? Reconoció que se había equivocado y dijo que nunca hubiera creído capaces a los mexicanos de tanta energía, procurando, como lo expresó el capitán, repatriarse con el comandante en jefe, porque esta vez los hechos hablaban más alto que sus acertos. Pero era muy difícil que mudara de genio. Algunos días más tarde, en Cholula, donde los refugiados del sitio, la población clerical de Puebla y los franceses se encontraban acuartelados, se le fue la lengua otra vez. Declaró que quien se equivocó fue el ejército al atacar a Puebla y que aún en las circunstancias actuales apostaba a poder tomar la capital él mismo con solo un pelotón de caballería. Y este es el hombre a quien se ha encomendado la política de un país. Pobre Francia, tan magnífico papel pudiera representar en Europa en estos momentos y se halla paralizada por esta estúpida guerra. Si a vosotros hablo así, explicó el capitán a sus padres, es porque sé que la opinión pública en Francia anda de acuerdo con la nuestra. Cuando me separé de vosotros, sabía más o menos a qué clase de guerra iba yo. Pero no siendo encargado de la dirección política de mi patria, esta guerra me interesa únicamente como una oportunidad de hacer una campaña y de trabajar en mi carrera. Igual que Saligny, pero la comparación era odiosa. Por lo de Saligny, mientras menos palabras, mejor. Releyendo esta carta ahora, me viene la gana de despedazarla. Dejé correr mi pluma y corrió más de lo que quería. Sin embargo, no les digo nada que no sepa toda Francia. Tenemos siempre presente el honor de Francia y de la bandera, de la que llevamos la responsabilidad y que constituye nuestra religión. Ya no fijaré una fecha para la toma de Puebla. Puede durar mucho, puede terminar en una semana. Lo único que falta es un ataque venturoso. Que nuestros soldados se encuentren una vez cara a cara con los mexicanos y pese a toda la energía de quienes les mandan, les seguiremos de casa en casa, de calle en calle y conquistaremos la ciudad. Después de dominado a sí mismo, mandó la carta. La fecha era el 30 de abril. La responsabilidad del desastre la retrucaban el ministro y el comandante en jefe. ¿Qué hicisteis durante vuestra permanencia aquí?, decía Forey. ¿Como que ignorabais que los mexicanos se defenderían como los españoles en Zaragoza? Culpa vuestra, replicó Saligny. Vosotros los militares no pensáis más que en heridas y cicatrices, cruces y ascensos. Hubierais debido pensar abandonar Puebla y marchar sobre la capital, en donde habríamos solucionado la cuestión mexicana. Así, sintetizadas, se referían las recriminaciones en el cuartel general, y así se supo, al fin, que el genio anónimo que inspiró a Forey la idea de abandonar Puebla
recibió el soplo, a su vez, de M. de Saligny, y que después de arruinar a Lorenzés, el ministro prestaba el mismo servicio a Forey y despejaba el camino para Bazaine. El ataque a Santa Inés el 25 de abril costó al ejército 335 bajas, entre muertos y heridos, más 76 presos, sin contar los 200 que penetraron en el recinto del convento y que figuraron en el recuento oficial como ausentes o desaparecidos. Todo el mundo buscaba una salida del empate y nadie la encontraba. Vino el 5 de mayo y Puebla estaba siempre de pie. El aniversario se celebró, sin embargo, con un rayo de esperanza. Aquella noche, las fuerzas de Comonfort tentalearon las líneas francesas buscando un postigo para pasar provisiones de Boca a la plaza. El intento fracasó. Repetido la noche siguiente, la persistencia del esfuerzo indicaba claramente que el hambre socavaba la defensa y la confianza volvió a latir en el cuartel general. Bazaine propuso un ataque nocturno contra el ejército de socorro de Comonfort y la noche del 7 de mayo cayó sobre el enemigo en el pueblo de San Lorenzo, sorprendiendo y dispersando sus fuerzas y regresando con 1,200 prisioneros, 3 banderas y 8 cañones. Con el permiso del comandante en jefe y con 3 batallones más de los que tenía y 3 escuadrones de caballería, hubiera perseguido al enemigo hasta las puertas de la capital, pero esto era pedir mucho al viejo. Desde aquel día, Bazaine se enseñoreó del ánimo del ejército. El soldado, expresó el coronel Dubarrail, orgulloso y feliz de saberse mandado por un verdadero guerrero, le prodigaba una confianza ciega y sin límites, pero su popularidad se formó, como sucede siempre, a expensas de la que hubiera podido ganar el comandante en jefe. Se les equiparaba y la comparación no corrió a favor del general Forey. Pachorrudo con el peso de los años, físicamente inactivo, frecuentando poco las filas, se mostraba brusco, irascible y desalentador cuando inspeccionaba la tropa y regresaba al cuartel general, lo mismo que salía con pies de plomo. Qué contraste con el general Bazaine. De día y de noche, en las trincheras, en el vivac, se le veía circulando sin pompa o embarazo o escolta, a pie, con el bastón en la mano, siempre de buen humor, charlando familiarmente con todos, bromeando con los soldados, escuchándoles, explicándoles lo que debía hacerse y cómo hacerlo, y caminando, en suma, muy hábilmente hacia su meta. Pero aún no la había alcanzado. Forey le destinó otra vez al sitio de la circunvalación. Se reanudó la operación con redoblado vigor, asegurando de que el hambre minaba la guarnición y alarmado por la inminencia de un triunfo sin gloria, Forey impulsó el ataque a los fuertes del Carmen y de Totimehuacán. A los pocos días de la batalla de San Lorenzo, se recibió y se rechazó una oferta confidencial de capitular, pero la presencia en el cuartel general del oficial mexicano que llevaba la proposición puso al ejército al tanto de la crisis. El día 17, a la 1 de la mañana, una serie de explosiones estremeció la ciudad y a las 5, Forey recibió una comunicación de González Ortega en que le participaba que había licenciado su ejército y destruido su armamento y que la plaza estaba a su disposición. Una hora más tarde, la liquidación de la defensa dio principio y en todo el frente de batalla resumaba la verdad. Aquella mañana, el capitán Losillón andaba, más que atareado, inundado de trabajo. Los soldados licenciados salieron de la ciudad en confusión. Estos desgraciados llegaron a nuestro campamento, 1,200 de ellos, muertos de hambre, desnudos y gritando como fieras. Hicimos 2 depósitos para ellos. Yo tenía uno a mi cargo. Después de tratar de ponerlo un poco en orden, escogí a algunos para que fueran al almacén a sacar alimentos para los demás. Luego que vieron la galleta, se arrojaron sobre ella y fue imposible impedir que saciaran su hambre. Pero no era nada este espectáculo en comparación con lo que pasó cuando hice transportar los víveres al campo de los prisioneros. Estos desdichados se precipitaron sobre los que llevaban la vitualla con tanta violencia y furia que ni siquiera podía pensar yo en impedirlo. Era un verdadero pillaje, pero por fortuna solo parcial,
porque poco a poco lográbamos quitar a quienes tenían demasiado lo suficiente para dar a los que no tenían nada. De estos miserables, la mitad no tenía nada más que sus calzones y habían pasado la noche bajo un aguacero torrencial, pues hemos tenido temporales todas las noches durante la semana pasada, precursores de la estación de lluvias. Los prisioneros comprendieron a 20 generales, 303 oficiales de alta graduación, 1.179 subalternos y más de 11.000 cabos y soldados rasos. Como los oficiales se habían rendido incondicionalmente y no tenían la garantía de un acuerdo formal, Saligny propuso que fuesen deportados a la Martinica o a la colonia penal de Cayena, y Almonte quiso pasarlos por las armas incontinenti, pero Forey se opuso a ambas proposiciones. Es cierto, no hay acuerdo formal por escrito, dijo, pero a falta de mi firma en el papel, hay leyes de honor aún más compulsivas. Hay tradiciones en la confraternidad militar a las que no faltaré. Por la tenacidad de su defensa y el valor de sus jefes, este ejército puede haber provocado la ira de los políticos, pero por lo que toca a nosotros, los militares, ha merecido nuestra estima y consideración como militares, y nunca permitiré que se trate a esta buena gente como malhechores. A los oficiales se les mandó a Francia como prisioneros de guerra. De los soldados, 5.000 fueron incorporados con su consentimiento a las fuerzas de Márquez. Los otros pasaron a Veracruz para trabajar en la construcción del ferrocarril. Para prevenir su evasión, se les cortaron los botones de los pantalones, de modo que tanto los generales como los simples soldados tenían que asegurarlos con ambas manos, y se podrían distinguir entre la gente decente y los demás en caso de darse a la fuga. El 19 de mayo, el ejército francés hizo su entrada triunfal, al fin, en Puebla, con las banderas desplegadas y al son de las clarinadas, los tambores batientes, las bandas regimentales, que saludaron al sol en esos parajes 2 meses antes. Al general Forey, cabalgando a la cabeza de la columna, le causó extrañeza un triunfo tan completo, que con la evacuación de la guarnición no había ni una sola autoridad para recibirlo, ni un solo espectador en las calles, ni una sola mujer en las ventanas para sonreír a sus soldados. Puebla era una ciudad muerta, hasta que, al desfilar la columna entre los escombros, la charanga marcial, disipando el silencio lúgubre, alcanzó la catedral, en donde el clero entonó un solemne Te Deum en honor de Forey y del ejército francés. Pero fue en Cholula, asilo de los refugiados, donde el clero celebró la caída de Puebla. Al coronel Dubarray le divirtió el entusiasmo repartido sin distinción, según su frase, entre el invasor y el bon Dieu. Durante 3 días, los templos y Cholula, se preciaba de tener tantos templos cuantos días hay en el año solar, vomitaron en las calles un diluvio de reliquias y estatuas de santos, confesores y mártires, escoltadas por un enjambre de querubíes en trajes de bayeta de la ópera. Casi parecía un carnaval, pues todo el mundo andaba ataviado con ropaje de los siglos XVI y XVII. Todo eso lo dirigía el clero con un aire de compunción y beatitud indescriptible, y los indios se posternaban en el polvo, golpeándose el pecho. Era conmovedor, pero un tanto cómico, y la música, clarinetes, cornetas, trombones, tímpanos, címbalos, tronaban, chillaban, rebuznaban, rugían, rebramaban valses, polcas, chotís, que los ejecutantes tocaban de memoria y sin notas, no muy mal, pero con excesiva frecuencia. Excesiva, cuando menos, para su viejo amigo, el general Mirandol, acuartelado en Cholula con la caballería. Si algo había garantizado de enemistar a todo el mundo con México, ese algo era la música popular mexicana, y después de aguantar la charanga por 3 días, el general, hecho un demonio, mandó dispersar los diablos con una carga de caballería. No fue en son de triunfo como el capitán Losillón describió el epílogo del sitio. Más que bien se había tomado Puebla, pero ¿cómo? En los partes remitidos a París, Forey aseguraba haber encontrado existencias considerables de víveres y municiones en la ciudad, y atribuía la caída de la plaza al vigor del sitio puesto a las fortalezas. Tales versiones podrían acreditarse en Francia, no en México,
y el capitán puso a sus padres al tanto de la verdad. Una de las principales preocupaciones del comandante en jefe al ocupar Puebla fue la de fundar un periódico que procuraba engañar la opinión pública y convencer a la gente que la plaza sucumbió no al hambre, sino a nuestros ataques. El triunfo del 17 de mayo era casi tan humillante como el fracaso del 5 de mayo, y el ejército oraba en la catedral pidiendo órdenes de marcha, para que los mexicanos no tuviesen tiempo para levantar otra defensa como la de Puebla en la capital. Pero una vez puesto en Puebla, no fue fácil sacar a Forey del nido. Allí se quedó 15 días, tiempo suficiente para digerir el sitio y reflexionar sobre los resultados. El capitán Losillón se dedicó a la misma ocupación. Por su parte, había perdido a algunos de sus mejores amigos, había presenciado su agonía, y aunque le echaron a menos, lo más raro y lo más doloroso era la rapidez y la facilidad con que se olvidaba de ellos. ¿Por qué? ¿Por instinto de conservación propia? Apenarse profundamente por los demás era una forma de apiadarse de sí mismo. Pero si se había curtido a los sufrimientos de sus camaradas, no supo resignarse a la futilidad de su sacrificio. ¿Por qué había dado la vida? El campo de batalla estaba sembrado de una cosecha roja, los recursos de Jules Favre. Qué ocurrencia más inaudita. Pero peor todavía, era el antídoto a esa pregunta subversiva. La contrapropaganda francesa, difundida entre el enemigo, diseminaba el discurso de M. Billaud, el portavoz del trono, garantizando a los mexicanos plena libertad en la elección de su gobierno, así fuera la misma reelección de Juárez. ¿Para qué combatían entonces? ¿Para derribar a Juárez o para consolidarlo en el poder? ¿En qué mentidero se había metido el ejército? ¿Qué objeto tenía la guerra? ¿Un puro ejercicio profesional? ¿Una guerra formal librada a un costo tan cruel? ¿Únicamente para servir de arbitrio y darse la satisfacción de resolver la cuestión mexicana con una postura de patrón? Más que absurda, la propaganda francesa era un arma de dos filos. Las aseveraciones de M. Billaud, suponiéndolas sinceras, quitaban toda razón a la expedición. En caso contrario, no eran menos falaces. El emperador había empezado mal, apoyando al partido gastado y condenado, y la prueba más concluyente la daba la actitud del pueblo. En la ciudad levítica por excelencia, el ejército francés fue recibido con la misma frialdad que en todas partes. Mientras que en Veracruz, ocupada ya durante 2 años, los comerciantes cerraron sus negocios en señal de duelo y las mujeres se vistieron de luto al saber la caída de Puebla. Peor aún, González Ortega y 3 generales se habían evadido en Orizaba y se había detenido a 3 franceses acusados de facilitar su fuga. Tal es la gente para la cual combatimos. M. de Saligny, sin duda, aprovecharía el escándalo, así como la tardanza en marchar sobre la capital, porque tan desmoralizados estaban los mexicanos después de la caída de Puebla, que tenían preparada ya la evacuación general, pero poco a poco van recobrando confianza y nos esperan en la capital. Efectivamente, no faltaba más para que el ministro levantara la cabeza. Observando su querella con el comandante en jefe, el coronel Dubarray anticipaba la crisis de sus intrigas, ya que el ministro estaba a la defensiva, acosado entre la espada y la pared. Al llegar a Veracruz, los prisioneros, solamente 13 de 20 generales, 110 de 303 oficiales de alta graduación y 407 de 1.179 subalternos respondieron presente. M. Dubois de Saligny aprovechó esa fuga en masa para desbocarse contra nuestros generales, a los que no podía perdonar el sitio de Puebla, que tan rotundo mentís había dado a sus pronósticos optimistas y se obstinaba en presentarlo como una función de armas inútil, ocasionada por el deseo de los jefes del ejército de redactar boletines resonantes. Nadie más que el general Bazaine mereció su favor, porque su astuto compinche se abstuvo de toda crítica y había logrado convencer al ministro de Francia, que abundaba en sus opiniones. Y el postulador añadió que Forey se alegraba de la fuga de González Ortega,
tanto lo admiraba como soldado. Si hubiera podido echar mano al fugitivo, lo hubiera colocado en el gobierno provisional que Saligny estaba organizando para la capital. El 2 de junio llegaron 4 cónsules extranjeros con la noticia de que Juárez había abandonado la capital y se expidieron inmediatamente las órdenes de marcha. Al capitán Losillón le tocó recibir las primeras, con la comisión de adelantarse al ejército y buscar alojamientos para la tropa en la capital. A punto de salir de Puebla, le cogieron nuevos temores y puso una postdata a su correspondencia semanal. Hasta aquí hemos creído que la Ciudad de México era probablemente el nudo de la guerra, pero ahora comenzamos a abrigar dudas muy graves. Parece seguro que Juárez se retirará con todo su gobierno a Morelia, distante 24 horas al oeste de la capital, y por consiguiente dominaremos, como siempre, únicamente los puntos que ocupamos. Con 18 meses de guerra, habremos conquistado el camino de Veracruz a la capital. Esto será el saldo. M. Budín había salido de su tienda y andaba enganchando inspectores de aduana y otros empleados. Y un ingeniero de minas acababa de llegar al cuartel general. Según estas indicaciones, concluyó, supongamos que el emperador tiene pensado hacer una conquista de México. No creo que será una conquista muy popular en Francia y menos aún con el ejército aquí.